Primer cuento. La trama desvelada. Estando el gobernador Silvestre Maggi en su biblioteca, recibió la información de que se encontraba en la puerta de su residencia, Remigio Recio, un amigo a quien no veía desde hacía varios meses y se dijo internamente, ¡qué extraño! Remigio Recio, aunque es mi amigo, no lo he visto más desde que dejó nuestro partido y pasó a militar en uno de la oposición. Hágalo pasar, ordenó el gobernador. Desde su biblioteca se empinó hasta alcanzar a ver, por el umbral de una ventana, la presencia de Remigio Recio. Su semblante reflejaba la sensación de un hombre preocupado, y no era para menos, era parte de un plan del cual estaba arrepentido y quería evitar que sucediera. Él sabía el peligro que representaba para el que fuera descubierto como delator. El gobernador Silvestre Maggi conocía muy bien a Remigio Recio, era conocedor de su seriedad y de su valentía, por lo que, al notarlo atemorizado, sabía que el motivo de su visita se trataba de algo muy serio. Salió de su biblioteca y recibió con efusivo saludo a su viejo amigo, a quien le manifestó la alegría de verlo y el placer de recibirlo en su residencia. Le pidió que se sentara junto a él en un sofá que les quedaba enfrente. Ambos se acomodaron y el gobernador expresó, dígame amigo Remigio, ¿a qué se debe el honor de su visita? Estoy a su orden, dijo el gobernador. Gracias gobernador, respondió Remigio Recio. No tengo duda de su integridad y de su amistad, por eso me atrevo a informarle lo que acontece. Se trata, amigo gobernador, de un acontecimiento de extrema gravedad que está a punto de suceder, del cual yo formo parte. Estoy arrepentido y no quiero que suceda, porque a pesar de pertenecer a un partido político de la oposición, sobre todo yo soy un demócrata y hombre de paz. Le pido que comunique al presidente de la República que lo reciba junto a un amigo suyo que tiene una valiosa y delicada información de ofrecerle. Se trata de algo tan serio como lo peor que usted se pudiera imaginar, gobernador, nos atañe a todos, incluso a usted. Así lo haré, Remigio, dijo el gobernador, lo informaré al presidente y le daré a conocer la respuesta tan pronto la reciba. Carrizales, el pueblo donde el gobernador Silvestre Maggi residía y desempeñaba sus funciones, se encuentra a más de 250 kilómetros de distancia de la capital de la República, y en aquel tiempo las carreteras eran semejantes a los caminos vecinales de la actualidad. Por tanto, el viaje a la capital tardaba más de 4 horas. No existían líneas telefónicas, y ni siquiera uno se imaginaba que alguna vez llegaran a existir los teléfonos celulares de que hoy disponemos. En aquel tiempo, el medio de comunicación más rápido era el telegrama, que se transmitía a través de un departamento gubernamental de telecomunicaciones por medio de un aparato llamado fonía, mediante el cual un operador recibía el mensaje por escrito o verbal y lo transmitía a otra oficina de la misma naturaleza que lo digitaba en una máquina de escribir para entregarlo por escrito al destinatario. Tan pronto Remigio Recio se retiró de su residencia, el gobernador Silvestre Maggi se dirigió a su oficina y redactó para el presidente de la República un telegrama con el siguiente texto. Excelentísimo señor presidente Richardson Ortiz, con el respeto que merece su alta investidura. Me dirijo a usted para solicitarle me sea concedida una audiencia a la mayor brevedad posible acompañado de un amigo, que dice tener importantes informaciones sobre un tema de alta peligrosidad y que debe ser atendido con urgencia por las autoridades competentes. Respetuosamente, Silvestre Maggi, gobernador de Carrizales. Solo 8 horas más tarde, el gobernador Silvestre Maggi recibió del presidente Richardson Ortiz un telegrama con el siguiente texto: Señor gobernador de Carrizales, por los términos de su telegrama, intuyo que las informaciones de su amigo deben ser escuchadas por militares, por tanto, he dado instrucciones al general Virgilio Fortunato, comandante de la región norte con asiento en Sabana Larga, para que lo reciba acompañado de su amigo mañana a las 10 de la mañana, atentamente, Richardson Ortiz, presidente de la República.
Sin pérdida de tiempo, el gobernador Silvestre Maggi se puso en contacto con Remigio Recio y le dio a conocer el contenido del telegrama recibido del presidente, a lo que Remigio Recio respondió: amigo gobernador, de no ser directamente al presidente Richardson Ortiz. A la única persona de su entorno a quien yo le doy la información es al general Pérfido Escarramán. Así lo informó, mediante un segundo telegrama el gobernador, al presidente Richardson Ortiz. Ese mismo día entrada la noche, el gobernador recibió del presidente un segundo telegrama informándole que había dado las instrucciones del lugar al general Pérfido Escarramán, quien los esperaría en su despacho en la capital al día siguiente a las 10 de la mañana. El gobernador y su amigo partieron de Carrizales en horas de la madrugada y fueron puntuales en la llegada a la cita, donde el poderoso general Pérfido Escarramán los esperaba. Luego de conversar brevemente con el general Pérfido Escarramán y ponderar las cualidades personales y la confiabilidad de que Remigio Recio era merecedor, el gobernador Silvestre Maggi pidió permiso para retirarse de la reunión y el general Escarramán le pidió que lo esperara en su antedespacho hasta que terminara la reunión con Remigio Recio. La reunión del general Pérfido Escarramán y Remigio Recio se extendió por algo más de 3 horas. A la reunión entraban y salían al despacho del general sus más cercanos colaboradores y miembros de organismos de seguridad y de investigaciones del gobierno para formar parte de la reunión, lo que confirmaba la percepción de que se trataba de algo de mucha trascendencia. Terminada la reunión, el general Pérfido Escarramán invitó al gobernador Silvestre Maggi a que entrara a su despacho. Le agradeció en su nombre y del gobierno su intervención en un tema en que se involucró sin tener conocimiento de lo que se trataba y le expresó que ya había dado la información al presidente Richardson Ortiz y que se trabajaba intensamente en la corroboración de las informaciones recibidas para tomar las medidas correspondientes. Comunicó al gobernador que las revelaciones hechas por Remigio Recio eran de mucha trascendencia y que su integridad física corría peligro si era descubierto como quien las había revelado, y por tanto, él lo mantendría en un lugar fuera de peligro, que así se lo informara a su familia para su tranquilidad. En cuanto a usted, gobernador, cuídese y a cualquier asomo de peligro comunicúese conmigo. El gobernador Silvestre Maggi partió de regreso hacia Carrizales, con la incertidumbre de no saber la realidad de lo que se trataba, lo que hasta entonces para él era desconocido. Ni el general Pérfido Escarramán, ni su amigo Remigio Recio, le dieron detalles sobre el tema y él tampoco lo preguntó. Para el gobernador Silvestre Maggi, los minutos que transcurrían después de su regreso a Carrizales le parecían horas, las horas días y los días semana. Sabía que estaba siendo partícipe de un evento que, aunque no conocía, tenía la certeza de que se trataba de algo de mucha trascendencia. 3 días después de la presentación de Remigio Recio al general Pérfido Escarramán, los noticieros dieron la información de que los organismos de seguridad del Estado habían descubierto una conspiración que perseguía el derrocamiento del gobierno presidido por el presidente Richardson Ortiz mediante un golpe de Estado. El informe dado a conocer por los organismos de investigación y seguridad del Estado sobre la trama conspirativa involucraba a militares en retiro y algunos activos, y también de algunos civiles. El informe sobre las investigaciones señalaba como líder principal del movimiento conspirativo al general retirado Petronio Bueno, líder del partido del que era militante Remigio Recio. Varios militares retirados y activos fueron apresados, algunos deportados del país y otros sometidos ante tribunales militares acusados de conspiración contra el gobierno legalmente constituido, y de atentado contra la paz social, el orden público y la seguridad nacional. Entre los hallazgos señalados por los organismos de investigación del Estado, se dieron a conocer entre otros los siguientes: que en el camino vecinal que conduce de la comunidad de Los Algarrobos a la de Derrumbaderos en el kilómetro 1, a la derecha, a 100 metros de distancia de la vía, se encontraba en el suelo en estado de putrefacción un grueso tronco de un árbol de amapola y en sus huecos se encontraron varias armas largas de uso militar. Y en el poblado de Sorrento al norte del país, en la calle principal, en una casa construida de madera,
pintada de color amarillo, con piso de madera sobre pilotillos de 2 pies de altura. Debajo del piso era usado como depósito y se encontraron considerable cantidad de armas largas. La precisión de los hallazgos, contenidos en el informe de los organismos de seguridad del Estado encontrados en la región donde tenía conocimiento de la trama Remigio Recio, lo hacía sospechoso frente a los involucrados de ser él quien reveló la conspiración. Así lo comentaron algunos de ellos, incluyendo altos militares que eran parte y que al parecer los investigadores no encontraron suficientes pruebas para acusarlos, por lo que se mantenían activos en los cuerpos castrenses, algunos de ellos con posiciones de mando. Tal situación dio lugar a una tenaz persecución contra Remigio Recio. El peligro que amenazaba a Remigio Recio no era desconocido por el general Pérfido Escarramán, y por su mediación fue designado en un empleo público de bajo perfil para desempeñarlo en un pequeño y lejano pueblo del país, con el propósito de mantenerlo fuera del alcance de sus poderosos persecutores. Pasaron varios meses sin que Remigio Recio fuera descubierto, hasta que fuera localizado, y por orden del general Restrepo Piña, fue apresado y encarcelado en una cárcel para militares en un recinto militar de la capital. Un militar que conocía a Remigio Recio presenció su ingreso al recinto esposado, y lo hizo del conocimiento de su familia, la cual lo comunicó al gobernador Silvestre Maggi, a quien le pidieron su protección. Enterado del apresamiento de Remigio Recio, el gobernador Silvestre Maggi partió hacia la capital y lo puso en conocimiento del general Pérfido Escarramán. Este contactó al comandante del recinto militar donde se encontraba encarcelado Remigio Recio, cuyo comandante era el alto oficial Jacobo Prieto. Se trataba de una cárcel para reclusos extrajudiciales de la que pocos de los que entraban volvían a recobrar su libertad, y de algunos no se conocía más de ellos. La información suministrada por el alto oficial Jacobo Prieto fue que Remigio Recio estaba encarcelado por orden del general Restrepo Piña. Dicho alto oficial se desempeñaba como comandante de una de las principales plazas militares del país, por lo que dada su jerarquía él no podía tomar una decisión en relación con el recluso de que se trataba. Y que su liberación solo podía decidirla el propio general Restrepo Piña o un superior a él. El general Pérfido Escarramán era el jefe supremo de su institución, sin embargo, no tenía jurisdicción directa sobre el alto oficial Jacobo Prieto, por este pertenecer a un estamento militar diferente al suyo, del cual su máxima autoridad era un ministro y solo él. O el presidente de la República en su calidad de comandante en jefe tenía autoridad para ordenar la liberación de Remigio Recio. Ante el planteamiento del alto oficial Jacobo Prieto, que era correcto conforme el protocolo militar, el general Pérfido Escarramán le solicitó que juntos trataran el tema al presidente de la República, y que para tales fines se encontraran en el antedespacho del presidente a la 1 de la tarde, 3 horas después de su conversación. Así ocurrió. Conocida la información, el presidente Richardson Ortiz impartió la orden de que Remigio Recio fuera puesto en libertad y entregado al general Pérfido Escarramán, quien se encargaría de su protección. La decisión de liberar a Remigio Recio le fue comunicada al gobernador Silvestre Maggi por el general Pérfido Escarramán, y el gobernador le solicitó que le permitiera ver y ser visto por Remigio Recio en su prisión para su alivio personal y para dar a su familia una información con conocimiento de causa. Para corresponder al pedimento del gobernador, el general Pérfido Escarramán llamó por teléfono al alto oficial Jacobo Prieto, y le comunicó que en su vehículo enviaría a su recinto al gobernador de Carrizales Silvestre Maggi, para que le mostrara al prisionero Remigio Recio. Llegado al recinto militar, el gobernador fue recibido por el alto oficial Jacobo Prieto, quien le indicó que con disimulo caminara junto a él por el patio del recinto hasta llegar a un lugar donde en un medio sótano se encontraba la cárcel. Llamó por su nombre a Remigio Recio y le ordenó se asomara a una reja protegida con varillas de acero por donde empinado podía mirar hacia afuera y ver y ser visto por el gobernador de Carrizales. Ese mismo día, Remigio Recio fue puesto en libertad quedando bajo la protección del general Pérfido Escarramán. Como parece ser el protocolo militar,
el alto oficial Jacobo Prieto informó al general Restrepo Pifia que había recibido la orden del presidente Richardson Ortiz de proceder con carácter inmediato a poner en libertad a Remigio Recio y entregarlo al general Pérfido Escarramán. Obtenida Remigio Recio su libertad, el general Pérfido Escarramán gestionó la reposición en su empleo asignándolo en otro pequeño y remoto pueblo del país, fuera de la zona de influencia de su persecutor el general Restrepo Pifia, con quien se comunicó y de manera enérgica le informó que por instrucciones del presidente Richardson Ortiz, Remigio Recio trabajaba para la seguridad del Estado bajo sus órdenes y que libre de toda sospecha la persecución por su parte debía cesar. Posteriormente, Remigio Recio, al agradecer al gobernador su solidaridad, le manifestó que el día que él lo fue a ver en su prisión sintió que fue como su segundo nacimiento, afirmando que él, ni en los momentos de mayor optimismo contaba con la posibilidad de que saldría de ese lugar, debido a los comentarios que había oído que sobre él hacía su persecutor el general Restrepo Pifia. La visita del gobernador Silvestre Maggi al recinto militar en gestiones en favor de Remigio Recio fue la causa de una persecución que por más de 30 años lo mantuvo en zozobra, durante y después de cesar en sus funciones como gobernador de Carrizales. Ante la efectiva mediación de alguien en favor de Remigio Recio, el general Restrepo Pifia puso en movimiento una investigación encaminada a conocer quién era su protector. Un oficial destacado en el recinto, que era oriundo del pueblo de Carrizales y conocía al gobernador Silvestre Maggi y a Remigio Recio, que presenció su llegada y su recorrido por el recinto acompañado del alto oficial Jacobo Prieto, hizo del conocimiento del general Restrepo Pifia, quien había sido el protector de Remigio Recio. Esa información fue suficiente para que el general Restrepo Pifia, quien en una ocasión fue cercano colaborador y amigo del exgeneral Petronio Bueno, líder de la trama conspirativa frustrada, de la que, si no había sido parte, no existe duda de que tenía conocimiento y no lo reveló. El general Restrepo Pifia parecía sentir temor de ser descubierto por su participación en la trama develada a causa de las investigaciones realizadas por el general Pérfido Escarramán, sustentadas en las informaciones suministradas por Remigio Recio, a quien el gobernador Silvestre Maggi puso en contacto con él y dio lugar que se develara la trama conspirativa. Ese hecho fue suficiente para que la intriga y la persecución del general Restrepo Pifia a Remigio Recio se extendiera con furia al gobernador de Carrizales Silvestre Maggi. La persecución emprendida contra el gobernador Silvestre Maggi por el general Restrepo Pifia fueron sin límites y en distintas direcciones. En una ocasión, provocó un enfrentamiento con el militar oficial de más alto rango de la región a que pertenece Carrizales. Ambos tuvieron un enfrentamiento que no derivó en hecho de sangre por la intervención de un alto oficial perteneciente al cuerpo médico de la institución militar. Ese enfrentamiento llegó al conocimiento de las más altas instancias de las autoridades civiles, militares, policiales y políticas del país, algunas de las cuales intervinieron para la conciliación de las partes envueltas. Cuando Silvestre Maggi cesó en sus funciones como gobernador de Carrizales, fue objeto de una más agresiva y directa persecución. En una ocasión, fue mandado a provocar por un mandadero suyo, a quien Silvestre Maggi enfrentó y le propinó un golpe que lo arrojó al suelo y no tuvo mayores consecuencias por la intervención de varias personas. En el enfrentamiento, Silvestre Maggi dijo en voz alta al provocador: «Quien te manda es un cobarde que no se atreve a enfrentarse conmigo, dile que me enfrente él personalmente si de verdad es valiente y no a través de miserables mandaderos». El provocador agredido presentó querella frente a la Policía Nacional con la acusación de que había sido amenazado de muerte por Silvestre Maggi, mostrando una pistola calibre 45, la cual por ser arma de guerra no se otorgan permiso para su porte a civiles, por lo que de portarla sería de manera ilegal. Las autoridades locales no dieron importancia a la denuncia, la que le atribuyeron la categoría de chismes de índole político. Al ser informado de lo ocurrido, el general Restrepo Piña puso en movimiento a las autoridades locales desde la capital
y les ordenó que dieran curso a la querella y procedieran a realizar allanamiento a la residencia del exgobernador Silvestre Maggi en busca del arma que portaba, la cual de existir no contaría con el permiso de porte correspondiente. La orden de la requisa a su residencia le fue informada al exgobernador por las autoridades locales y le dijeron que indicara la hora más conveniente para realizarla, de manera que no estuvieran presentes su esposa y sus hijos, y así se hizo. El informe de la requisa realizada por las autoridades actuantes dio cuenta de que era falsa la información de que el exgobernador Silvestre Maggi poseía la denunciada arma. Era extendido el conocimiento en los círculos políticos que el exgobernador Silvestre Maggi era objeto de persecución de parte del general Restrepo Piña, lo que dio lugar a que un importante dirigente político y alto funcionario del gobierno, enterado del tema, enviara el mensaje a Silvestre Maggi de que se presentara a su residencia en la capital, donde lo estaría esperando el día siguiente a las 10 de la mañana. Silvestre Maggi asistió a la cita y, al ser recibido por el alto funcionario, él mismo, sin mediar palabra y con energía amistosa, le dijo: «Silvestre, yo conozco la manera de operar de esos personajes. Tu vida corre peligro y tu familia te necesita. Desde hoy mismo tú te quedas en la capital, te estoy designando en una posición en una de las dependencias bajo mi mando, busca una casa para que la rentes y solo vuelve a Carrizales a buscar la mudanza y a tu familia». Por la mención del peligro que lo amenazaba y, sobre todo, por el bienestar y seguridad de su familia, Silvestre Maggi aceptó la oferta y tomó la decisión de trasladarse con su familia a vivir a la capital. El exgobernador Silvestre Maggi nunca se apartó de la actividad política en la región, y 4 años después se presentó como candidato a un cargo electivo de legislador que ganó con una amplia mayoría de votos sobre sus más cercanos contendores. Al obtener la elección como legislador, las acciones del general Restrepo Piña fueron reducidas en apariencia, sin embargo, siempre se mantuvieron latentes. El general Restrepo Piña estaba obsesionado con la idea de que la sospecha de que él formara parte, o que conociera y callara la frustrada trama conspirativa encabezada por su antiguo comandante general Petronio Bueno, le había hecho perder la confianza tanto de líderes civiles como militares. Y esa pérdida de confianza se había convertido en un obstáculo para su futuro militar y para la política, actividad a la que más tarde se dedicó, y atribuía la culpa a las denuncias hechas por Remigio Recio, quien era protegido del exgobernador Silvestre Maggi. Cuando en apariencia la persecución en contra de Silvestre Maggi se desvanecía, tomó nueva y más peligrosa dimensión cuando a un oficial al servicio del general Restrepo Piña, cuyos oídos habían sido testigos de comentarios de su jefe en contra de Silvestre Maggi, se le ocurrió la diabólica idea que le comunicó al general Restrepo Piña. De esta manera: «General, se me ha ocurrido una idea para salir de Silvestre Maggi. El oficial Mengano Río quiere con locura a su mujer y es valiente y agresivo. Si yo le digo que su mujer le es infiel con Silvestre Maggi, él se encarga de él». El oficial Mengano Río recibió la perversa información estando en estado de embriaguez, y en ese estado se dirigió a su residencia y propinó una golpiza a su esposa, quien se escapó de la muerte por lograr saltar por una ventana. Y el estado de borrachera de su agresor no le permitió la ligereza necesaria para atraparla y logró refugiarse en casa de una amiga. Mientras recibía la golpiza, la esposa lo escuchó decir que al día siguiente daría muerte a Silvestre Maggi al llegar a su oficina, lo que le comunicó a la amiga, que la protegió y le pidió que hiciera llegar la información con urgencia a Silvestre Maggi. La amiga no conocía la manera de comunicarse con Silvestre Maggi, y se acercaba la hora donde se suponía que él llegara a su oficina, ubicada en la 3ª planta de una muy transitada avenida, ignorando que lo esperaría el oficial Mengano Río, portando un arma de largo alcance. A solo 3 cuadras antes de que Silvestre Maggi llegara a su oficina, sonó su teléfono móvil y una voz desesperada le gritó: «Silvestre, no llegues a tu oficina, que el oficial Mengano Río te está esperando para matarte».
Ante tan peligrosa información, Silvestre Maggi dio vuelta atrás y se dirigió a la casa de un amigo sacerdote, a quien le comunicó lo que sucedía, y desde ese lugar corroboraba la información obtenida y detalles de lo ocurrido entre los esposos Río. Efectivamente, uno de sus colaboradores le informó que en la esquina frente a su oficina permanecía con poco disimulo un militar visiblemente ebrio portando un arma larga. Desde la residencia de su amigo sacerdote, Silvestre Maggi, se comunicó con un amigo militar mayor general, a quien le manifestó que necesitaba verlo con urgencia. La respuesta fue: venga seguido a mi oficina. Silvestre Maggi se puso en marcha de inmediato a la oficina de su amigo, a quien le informó lo que ocurría. Su amigo, el mayor general, llamó a su despacho a un alto militar y en presencia de Silvestre Maggi lo hizo partícipe de lo que estaba ocurriendo y le impartió la siguiente orden: localice al oficial Mengano Río, que está al servicio del general Restrepo Piva, desármelo y condúzcalo a mi despacho. En el conversatorio, el mayor general con el oficial Mengano Río le señaló que él tenía conocimiento de la vieja rencilla de su jefe con Silvestre Maggi, por lo que no debía dar crédito a esa información dado su origen, porque podía estar motivada por la vieja rencilla bien conocida por él entre su superior y Silvestre Maggi, desde la época en que él se desempeñaba como gobernador de Carrizales. Además de consejos y amonestaciones, el oficial Mengano Río fue advertido de que en lo adelante sería considerado responsable de cualquier acción dañina contra Silvestre Maggi y que serían vigiladas de cerca sus actuaciones, y en su presencia, el mayor general se comunicó con el general Restrepo Piña, al servicio de quien se encontraba el oficial investigado, y le informó lo que ocurría, advirtiéndole de su amistad con Silvestre Maggi, y que de él no darle la garantía de que podía lograr un cambio de actitud en el oficial Mengano Río. Lo retiraría de su servicio y tomaría medidas con el que le impidiera la posibilidad de ocasionar daño a su amigo Silvestre Maggi. La amonestación y advertencia al oficial Mengano Río y a su comandante fue útil para bajar la intensidad de la persecución. Sin embargo, la intriga continuó, extendiéndose a más de 30 años, siendo causa de preocupación y de la necesaria precaución permanente de Silvestre Maggi. Después de más de 30 años de la trama develada, una mañana, los periódicos y todos los medios de comunicación publicaron como su noticia principal el siguiente titular: en la noche de ayer dieron muerte a balazos al general Restrepo Piña. Los organismos de investigación trabajan activamente para dar con el paradero de los autores del crimen. Poco tiempo después los periódicos publicaron, aunque con menor relevancia, la siguiente noticia: encuentran muerto en la habitación donde dormía al oficial militar Mengano Río, quien fuera lugarteniente del general Restrepo Piña, a quien hace poco tiempo les dieron muerte acribillado a balazos. Se desconoce la causa de su muerte. Varios años antes de que estos hechos ocurrieran, había muerto en la tranquilidad de su hogar Remigio Recio. La persecución de que narra fue objeto el exgobernador Silvestre Maggi hace sentir miedo solo de escucharla, y le formulé la siguiente pregunta: ¿cómo usted mantuvo por tanto tiempo la incertidumbre en que debía mantenerlo sentirse peligrosamente perseguido? Ante mi pregunta, Silvestre Maggi realizó el movimiento de acomodarse en su asiento y respondió: escucha, Vicente, en una lucha de cualquier naturaleza, son indispensables tanto la fuerza como el buen juicio. Se dice que hay 3 tipos de hombres, 2 inteligentes y un mediocre. Uno de los inteligentes es el que no se altera ni pierde la cabeza ante el peligro, ni le faltan recursos y sagacidad para ponerse a salvo, y el prevenido, que ve lo que puede suceder antes de que suceda y le da toda la importancia, y con habilidad y decisión se anticipa a cerrarle el paso al mal. Y antes de caer víctima adopta las medidas necesarias para protegerse. En cuanto al mediocre, es indeciso en sus decisiones y conforme con su situación, y por su negligencia la desgracia lo sorprende desprevenido. Frente al peligro que me amenazaba, nunca permití que el miedo tomara el control de mis actuaciones, y ellos sabían que si me enfrentaban directamente el peligro estaría compartido.
Yo sabía que no tenía más auxilio y fuerza que la que pudieran brindarme mi inteligencia y mis habilidades, y que debía conservar la serenidad y evitar que el miedo y la confusión trastornaran mi juicio, y me ocasionaran desasosiego. Consciente de la gravedad del peligro que me amenazaba, no vacilé en tomar todas las medidas de protección a mi alcance, entre otras. Puse en práctica la estrategia de hacerlo del conocimiento de personas de poder político y militar, de líderes religiosos, directores de periódicos y de otros medios de comunicación. Con el encargo de que le hicieran saber al general Restrepo Piña que ellos tenían conocimiento, y por tanto, sería evidente que acciones que llevara a cabo el oficial Mengano Río, quien estaba a su servicio, se considerarían que serían por orden suya. Por otro lado, uno de mis amigos investigó el lugar donde residía la familia del oficial Mengano Río en un remoto lugar. Se apersonó a la residencia de su padre y su madre en una casa construida de madera y les informó de los planes de su hijo, y les advirtió que a poca distancia dejaría montado un equipo para, de ser informado que se hizo o se intentó hacerle algún daño a Silvestre Maggi, procederían a rociar con gasolina su casa y pegarle fuego con ellos dentro. Y les dieron el consejo de que lo hicieran del conocimiento de su hijo el oficial Mengano Río. Otra de las medidas que tomé, dijo Silvestre Maggi, fue hacerle saber al general Restrepo Piña que tenía pruebas debidamente documentadas con testimonios, para que no hubiera duda de su veracidad, de un secreto suyo que revelaría si su persecución no cesaba. En cuyo caso sería su vida la que estaría en peligro cuando esta información que él bien sabía llegara al conocimiento del oficial Mengano Río. Yo no veía ni buscaba la protección fuera de la lucha, dijo Silvestre Maggi, y quien lucha por su vida y la defiende recibe la recompensa y deja a sus descendientes buen recuerdo, ya sea que resulte vencido o vencedor. De todas las personas involucradas en la trama de velada, solo vive aún el exgobernador de Carrizales, Silvestre Maggi.